Pues buenos días. Claro que sí. Pues Señor, te queremos agradecer que nuevamente nos das la oportunidad de estar reunidas, congregadas en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos agradecerte también todas esas oraciones contestadas, todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día. Y en esta mañana, muy en especial, te queremos pedir, Señor, por René, que volverá a presentar su examen para su especialidad. Si es tu voluntad, Señor, permite que él apruebe ese examen, que le vaya muy, muy bien, que esté tranquilo y que quede en esa especialidad. Sabemos que tú tienes el mejor plan para él. Y Señor, pues dale paciencia y dale mucha paz para que acepte cualquiera que sea el resultado. Y también te pedimos, en especial por Ernesto, Señor, para que pues él pueda encontrar un trabajo en donde él crezca, en donde sea favorable para él, Señor. También dale mucha paz en su corazón, sabiendo que tú tienes control sobre ello y que será el mejor trabajo para él. Y por las peticiones, Señor, de cada una de nosotros que ponemos en tus manos, sabiendo que siempre nos escuchas. Gracias, Padre. Marta está ahorita. Por Marta, por la consulta de Marta, que le vaya bien, ilumina a los médicos para que le den el correcto diagnóstico y el tratamiento que deba hacer, Señor. La ponemos también en tus benditas manos. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, chicas, pues recordemos un poquito del estudio anterior en el que vimos la crucifixión, que es el clímax de la historia, ¿sí? Es el punto central del plan de salvación. Porque Jesús fue a la cruz por amor. Él derramó su sangre en sacrificio por nuestros pecados. Soportó todo, como vimos, golpes, escupitajos, latigazos, todo hasta la muerte terrible en la cruz, ¿sí? Y vimos como punto 1 que fue el cumplimiento de las profecías que están en el Antiguo Testamento. Vimos también que el punto 2, vimos la inscripción que Pilato puso en esa cruz, en donde pone Jesús Nazareno, rey de los judíos, así como en tono de burla a los judíos, ¿no? Vean a su rey cómo está ahí desnudo y padeciendo, ¿no? Y esa la puso, vimos, en 3 idiomas, ¿verdad? En latín, en griego y en hebreo, para que todo el mundo supiera, para que todo el mundo lo viera. Vimos también la expresión de amor de Jesús cuando le encarga a Juan que se haga cargo de su mamá, de María. Y vimos también cómo pues, Jesús tiene el control soberano de todo. Y ya el pecado estaba totalmente pagado. El Padre estaba satisfecho, ya se había cumplido, no había faltado nada. Nada podía añadirse a su misión que ya había terminado. Y hoy continuaremos con los siguientes versículos de Juan 19:30 a Juan 20:10. Esos son los versículos que veremos el día de hoy en el estudio, y el nombre del estudio es Poder. Juan 19:30, nos vamos a pasar hasta el siguiente capítulo 20, hasta el versículo 10. Y el estudio se llama Poder sobre la muerte. ¿Sí? Una palabra que no nos gusta luego ni siquiera pensar en ella, y es una cosa bien cierta, porque pues todos vamos a morir, es lo único certero que tenemos en la vida, ¿sí? La vida es muy corta y pronto morimos. Vamos a ver qué nos dicen los versículos de Job 14, versículo 1 y 2. Sí, deja una marquita en Juan, porque vamos a estar regresando, son los versículos que nos tocan hoy, pero nos vamos a ir también a otros. Job 14, 1 y 2. Y Carmelita, si lo lees, por favor. Juan, y el Job 14. Está ahí, ya prendidito. Pero tenemos que moverlo a la persona. Sí. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. No permanece. Y de una vez te pasas, por favor, al Salmo 89, 48.
89, ¿qué? 48. ¿89? 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y el último que te pido es Eclesiastés 3:2, por favor. Eclesiastés 10. 3:2. Ah, perdón. Eclesiastés 3:2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es Dios quien señala esos tiempos, ¿sí? A veces quisiéramos que los prolongara, que ya fueron, o que fueron ya muchos muy largo, pero es Dios el que señala los tiempos, ¿sí? Y vemos otro versículo, primera de Pedro 1, 24 y 25. Cuatro 25. 24 y 25. Sí, primera de Pedro 1, versículo 24 y 25. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Exactamente. Si todo en esta vida, tus logros, tus bienes, las personas, todo nos marchitamos, ¿sí? Y algún día desapareceremos, ¿sí? Entonces la muerte, pues siempre así como que nos cubre con esa sombra y pone fin a cualquier sueño, a toda esperanza. Y a veces hasta nos da horror el saber que nos enfrentaremos a la muerte, ¿sí? El hombre quisiera evitarla, pero no podemos alargar ni un día más, ni un minuto más de lo que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a ver Hebreos 9:27. Por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué pasa? 9:27. Pasaste ya. 27. A ver. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio, ¿sí? Y sabemos que la paga del pecado es la muerte espiritual, la separación con Dios, ¿sí? Lo vimos desde Génesis. En Génesis 2, 16 y 17. Vamos a ver qué le dijo Dios al hombre. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente moriráis. Ciertamente morirá. Sí, ahí Dios le dio la responsabilidad a Adán de cuidar el huerto y le dijo que no comiera de ese árbol, era el único de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? No le puso una barrera para que no lo tocara. Él tenía la opción de hacerlo o no. ¿Y qué pasó? Pues sabemos que desobedecieron y tuvieron esa separación espiritual. Aquí el versículo nos dice, ciertamente morirás. Murieron espiritualmente, físicamente morirían después, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de ellos y los dejó vivir más tiempo. Y vamos a ver ahora Romanos 5:12, por favor, donde aquí nos aclara, todos pecamos, aunque no nos guste esa palabra y aunque la sintamos así como que, ay no, si yo soy muy bueno, no, yo no soy tan malo.
todos pecamos, porque si mentimos, pues estamos pecando una vez más, ¿no? Todos. Y aquí nos lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Cada uno de nosotros, salud, peca cada día, porque traemos esa herencia desde Adán, ¿sí? Tenemos esa naturaleza pecaminosa de estar rebelándonos contra Dios. Ujú. Y la muerte, como decíamos, pues sí es un enemigo muy temido por todos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el hombre busca un escape temporal, ¿sí? ¿En qué? En las cosas materiales. Vamos a ver qué dice Lucas 12, 19 y 20, en esta historia de ese hombre rico. Lucas 12, Lucas 12, versículo 19 y 20. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre rico murió antes de que pudiera usar todo lo que almacenó durante tanto tiempo en sus graneros. Y así nos pasa muchas veces, pensamos que nada más lo de esta vida es lo importante, sin pensar a futuro, sin pensar en el reino de Dios, de que después, cuando llegue mi término en esta vida física, ¿qué va a pasar conmigo? Vivimos como este hombre que nada más vivió por juntar, o por ese placer, por ese hedonismo, ¿no? De estar viviendo día a día, ay, aquí la fiesta y nada más, sin pensar en las cosas, en la vida eterna con Dios. Vamos a ver Isaías 22, 13. Isaías 22, 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sí? ¿Cuántas personas no viven así? Que viven sin Dios, sin esperanza, sin reacción, nada más únicamente pensando en el festejo, ¿sí? No piensan en esos valores eternos de Dios. O también hay quien busca ese escape en la religiosidad, únicamente haciendo esas cosas exteriores. Yo cumplo con hacer cierto tipo de cosas y ya estoy bien con Dios, cuando por dentro no lo estamos, ¿no? Pero la nueva buena es que Cristo ya venció la muerte. Vamos a ver Juan 8:51. Juan capítulo 8, 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Sí, cuando Jesús dice que los que creen y obedecen no morirán, se refiere a esa muerte espiritual, que no tendremos. Y Juan 11, 25 y 26, por favor. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que cree en Cristo tiene esa vida espiritual, que la muerte física no la puede destruir. Y Jesús nos da una promesa
que dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. ¿Sí? Esto nos lo dice, en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Vemos que Jesús nos libra de ese temor de la muerte. Vamos a ver Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Exacto. Jesús tuvo que hacerse humano para poder morir y resucitar a fin de poder destruir ese poder de Satanás sobre la muerte. Y nos da victoria a nosotros. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Uh-huh. Sí. Podríamos pensar que Satanás venció, ¿verdad?, cuando Jesús murió, pero esta aparente victoria fue en derrota. Fue derrota de Satanás cuando Jesús resucitó de los muertos. Cristo venció la muerte y un día también nosotros lo haremos. Tenemos esa esperanza que va más allá de la tumba. No acabará nuestra vida cuando ya nos entierren o no acaba ahí. ¿Sí? Tenemos esa vida eterna con Cristo. Y su resurrección, pues, es la señal más contundente de su poder. ¿Sí? Y vamos a ver 3 puntos de ese poder. Aquí anotamos, vamos a ver el poder que tiene Jesús al morir, el poder al ser enterrado y el poder al resucitar. Vamos a ver el punto número 1, poder al morir, que son los versículos que nos tocan hoy, de Juan 19, 31 al 37. Juan 19. Juan 19, 31 al 37. Despacito. Del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la percepción de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado hasta allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creéis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también la escritura dice, miran al que traspasaron. Traspasaron. Y vimos eso también, ¿no?, en las profecías, cómo estaba esta profecía de que no será quebrado hueso alguno. Y aquí dice, el que vio da testimonio, o sea, Juan estaba presente en esos momentos y no hubo elemento de sorpresa en la muerte de Jesús. Él la controló totalmente. Juan 10, 17 y 18.
Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte y resurrección de Jesús eran parte del plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Sí? Estaban totalmente bajo su control. Vamos a ver qué dijo Jesús cuando le dieron el vinagre en Juan 19:30, que es el versículo anterior al que empezamos hoy. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, o sea, pagado por completo. Sabemos que antes habían querido matar a Jesús, pero que no habían tenido éxito. Había habido varias ocasiones en que habían querido prenderlo, pero no habían podido, porque no iba a ser en sus tiempos, iba a ser en los tiempos que Dios dispusiera. Juan 5, 16 al 18. Del 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjate, quebrantaba el día de reposo. Jesús les quería enseñar que cuando se presentaba la oportunidad de hacer el bien, no pasarla por alto. Y Jesús estaba identificándose con Dios. Y por eso lo querían matar. No estaba diciendo ninguna mentira, ¿verdad? Pero los fariseos lo estaban acusando de blasfemia. Entonces, como vemos, no fue la muerte de una víctima, sino la de un conquistador. Murió Jesús en solo 6 horas y no en 2 o 3 días como duraba esa clase de muerte en la cruz. Los dejaban en la cruz hasta las aves llegaran ahí a picotearles, ¿no? Como veíamos que él murió cuando aún los ladrones seguían vivos, por eso les quebraron las piernas. Lo vimos en el versículo 32, si quieres no lo leas, aquí lo retomo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habían crucificado con él. Pero Jesús ya estaba muerto cuando ellos fueron a revisar eso. Por eso no le quebraron las piernas. Se cumple la profecía que habíamos visto hace 8 días. ¿Y qué pasó? Que Pilato, el gobernador, se sorprendió. ¿Cómo ya murió tan rápido, no? Vamos a ver Marcos 15, 44. Marcos 15, 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Se le hizo muy extraño que ya tan rápido hubiera muerto, por eso le pide al centurión que vaya y verificara si realmente. Pero Cristo entregó su vida cuando quiso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los judíos, ¿se acuerdan? En esa hipocresía pidieron certeza de su muerte con engaño, porque no lo querían dejar más del tiempo. Se venía el sábado, el sabbat, entonces no podía quedarse ahí. Juan 19, 31, lo vimos. Juan 19, 31. Ay, perdón. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato
que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Esos líderes religiosos querían que los cuerpos fueran ya bajados y enterrados antes de que se pusiera el sol, porque era en contra de la ley que un cadáver quedara expuesto toda la noche. Eran muy escrupulosos esos líderes judíos, ¿verdad?, de no quebrantar la ley. Cuando estaban queriendo cumplir la ley, pero estaban matando al autor de ella. Preocupados de no contaminar la tierra, pero indiferentes a estarse contaminando ellos por dentro al estar matando al Hijo de Dios. Y el quebrarle las piernas, pues era para acelerar la muerte, porque a la hora de que le quebraran las piernas, ellos no podían impulsarse hacia arriba para tomar aire. Pero Jesús ya estaba muerto, entonces pues no hubo necesidad de hacer eso. Y se cumplió la profecía de Salmos 34:20. Porque no hablan paz y contra los mansos. No, 34:20. No te apures, Salmo 34:20. Él no guardaba todos sus huesos. Él no guardaba todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Ningún hueso será quebrado. Esa es una profecía. Está hablando de la crucifixión de Jesús. Y vemos que también un soldado le atravesó el corazón con esa lanza, cumpliendo también una profecía que está en Zacarías 22:10. 22:10. Zacarías en el Antiguo Testamento. Es el penúltimo del Antiguo Testamento. 22:10. No, perdón, 12:10. Sí, dije mal. Perdón. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afilándose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí como dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. La gente se daría cuenta que al hombre a quien traspasaron era el Mesías, que mataron al Mesías, ¿sí? Y Juan, recordemos, él estaba presente, Juan lo presenció. Por eso dice en el versículo 20:31 que ya leímos, pero estas se han escrito, ese no lo hemos leído, ¿verdad? No. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice que en el Evangelio registra algunas cosas, algunos hechos de los muchos que Jesús hizo en la tierra. Pero esas cosas que están escritos, esas son las buenas nuevas que necesitamos saber para creer en Jesús, para creer en el Mesías, el Hijo de Dios, por quien recibimos esa vida eterna. Y ahora vamos a ver el punto 2. Vimos el punto 1 que es poder al morir. El punto 2, vamos a ver su entierro. En los versículos 38 al 42 de Juan 19. Juan 19, 38 al 42. ¿38 o 18? Perdón, Juan 19, 38 al 42. El capítulo de cuando Jesús es sepultado. ¿Lo leo? Por favor. Juan 18. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces aquí vemos que Jesús también tuvo ese poder sobre su sepultura. Ujú. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías 53:9, donde vemos otra profecía. Isaías 53:9. Sí, a ver, gracias. 53:9. Y se dispuso con los impios su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sí, los judíos querían que tuviera una sepultura vergonzosa, así como había sido su muerte, ¿no? Con los impíos, al lado de los ladrones, ¿sí? Pero su cuerpo fue colocado con los ricos en un sepulcro donado por José de Arimatea, que José de Arimatea era rico, era miembro del Sanedrín, era un hombre bueno y justo, que esperaba el reino de Dios y que era discípulo de Jesús, aunque como nos dice el versículo de la secreta, ¿verdad? Iba en la noche cuando no lo vieran porque era miembro del Sanedrín, como iban a verlo con Jesús. Entonces vamos a ver ahora, y él se arriesgó, fíjate, se arriesgó a pedir el cuerpo de Pilato, y Pilato se lo dio después de que se aseguró que había muerto. Vamos a ver Marcos 15, 44 y 45. Marcos 15, 44 y 45. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Él, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Como habíamos visto, se sorprende de que ya había fallecido. Ahora, Nicodemo, otro discípulo que también era del Sanedrín, le auxilió a José de Arimatea. Y sabemos que ese Nicodemo iba a Jesús de noche, ¿sí? También de la secreta, como a veces somos muchos de nosotros que somos cristianos de la secreta, ¿verdad? Que nadie sepa para que no me vayan a hacer burla, me vayan a criticar. Vamos a ver Juan 3, 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sabes que has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está de Dios con él. Sí, también Nicodemo era así, miembro del concilio, del Sanedrín, y que acuérdense que la mayoría de esos fariseos odiaban a Jesús, ¿sí? Porque ellos eran muy hipócritas y Jesús se los decía, ¿sí? Pero Nicodemo tenía su mente abierta
y quería saber más de Jesús y creyó en Jesús, ¿sí? Y se unió a José de Arimatea para enterrar a Jesús. Trajo ungüentos para preparar el cuerpo de Jesús, no como los egipcios que embalsamaban, no. Los judíos usaban unos ungüentos para disminuir o disimular el olor de la putrefacción en la gente. Y con ellos también vemos que ya después irán unas mujeres, después del día de reposo, para querer ungir a Jesús, ¿sí? Lucas 24:1. Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ellas irían también a querer ungirlo correctamente, no rápidamente como se había hecho. Y Juan aquí nos da otros detalles que en los otros evangelios no aparecen. Cuando nos dice que estaba cerca del huerto estaba el sepulcro, vamos a verlo en los versículos 40 y 42 de nuestro pasaje de Juan 19. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En ese sepulcro nuevo que estaba cerca de ese huerto. Y allí pasaría 3 días y 3 noches. ¿Muchos en un solo sepulcro? No, yo creo que no, pero en bueno, no lo sé si enterraban muchos, pero este era un sepulcro que nadie había utilizado, ¿sí? Y que era de José de Arimatea. Allí estaría esas 3 noches y esos 3 días. Como estuvo Jonás en el vientre del pez, vamos a verlo en Mateo 12:40. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre, en el gran pez, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 noches. ¿Se acuerdan de Jonás, que era un profeta que Dios envió a Nínive para hablar a la gente de Nínive, que, bueno, era una nación así muy, muy cruel y belicosa? Pero Jonás no quiere, porque dice, no se les merecen, son bien malvados, ¿sí? Él trató de huir de esa tarea, pero Dios no se lo permitió y causó que pasara 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Cuando salió, pues fue de no muy buena manera a Nínive, pero ¿qué pasó? Que él predicó el mensaje de Dios y la ciudad se arrepintió. Y así como estuvo Jonás 3 días, vemos que Jesús estaría también esas 3 días y 3 noches. Y vámonos al punto número 3, que es su resurrección. Y está en Juan 20, del 1 al 10. Juan 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo
y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vemos que María Magdalena llega, como dice, muy temprano, todavía estaba oscuro, y ve la piedra con la que habían tapado la entrada del sepulcro en esa cueva, la ve quitada. Y ella se sorprende, nada más se asoma, ¿verdad? Y piensa lo peor, piensa que se robaron el cuerpo de Jesús, que se lo habían robado, y va corriendo a Simón Pedro y a Juan, a decirles que se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro, ¿sí? Juan y Pedro, pues de momento no pensaron en que hubiera resucitado, también se quedan así como extrañados y piensan a lo mejor que María Magdalena se había equivocado o a lo mejor había ido a otro sepulcro o qué pasaba. Entonces vemos que corre Juan. Claro, Juan era más joven que Pedro, ¿verdad? Llega primero. Van al sepulcro y se asoma y ve Juan los lienzos, pero no entró. Ve los lienzos puestos ahí. Pedro llega después, ya me imagino todo agitado, ¿verdad? Jadeando, y entró y vio los lienzos y el sudario enrollado aparte. Y los lienzos como si hubiera sido, como si Jesús hubiera traspasado esos lienzos, ¿sí? Como si hubiera sido como un capullo, así. Y es cuando ven todo eso, pues entonces sí se dan cuenta, ellos no habían entendido la escritura a pesar de que Jesús se lo había dicho, que resucitaría de los muertos, ¿sí? Pero ellos en ese momento es cuando dicen, pues a lo mejor sí. No se daban totalmente cuenta, ¿sí? Todavía estaban, cuando fueron corriendo, todavía estaban incrédulos, como vimos en los versículos 2 al 4, ¿no? Cómo corrieron. Y la tumba había sido dejada en orden. Si hubieran entrado unos ladrones a robarse ese cuerpo, pues no iban a poner todo acomodadito y no iba a quedar esos lienzos que había tenido cubriendo su cuerpo Jesús así, tal cual, ¿verdad? No hubieran quedado de esa misma manera. No hubieran dejado tampoco un sudario y las vendas, pues que tenían alto valor, ¿sí? Y si los discípulos hubieran sido, pues no le hubieran quitado tampoco las prendas. Los lienzos quedaron tal cual, como si Jesús los hubiera atravesado. El sudario que cubría su cabeza también estaba doblado, aparte de los lienzos. Esto pues, nos dice que Jesús no fue extraído y no fue robado, porque los ladrones no podían haber hecho eso y dejar las cosas como están. Entonces, como dice muy bonito el versículo, Juan entró y creyó, ¿sí? Retomo los versículos 8 y 9 que dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Cuando vio los lienzos, creyó en que el Señor había resucitado. Cuando vieron la tumba vacía, al fin comprendieron lo que le decían las escrituras, que moriría, pero que también resucitaría. Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto.
y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. Porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Vamos a ver el último versículo, que es Oseas 13, 14. Oseas 13, 14. Híjole, ¿ese dónde está? En el Antiguo Testamento también, otra profecía. Oseas 13, 14. Después de Daniel. Sí, aquí ya está. Oseas 13. Versículo 14. Gracias. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Ahora tiene poder tu muerte también. Entonces aquí, fíjate, estos versículos que nos hablan de esa resurrección de Jesús, que es la clave de nuestra fe cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que resucitaría, y así fue. Él hará todo lo que tiene prometido. También Jesús dijo que la resurrección, nos está demostrando que es el Mesías verdadero. Y porque Jesús resucitó, podemos estar seguros que nosotros también resucitaremos, que la muerte no será el final. Y ese poder divino que resucitó a Jesús está al alcance nuestro hoy para darnos vida a nuestro ser, que está espiritualmente muerto. Cuando no teníamos a Cristo estábamos espiritualmente muertos. Si tenemos a Cristo tenemos esa vida espiritual eterna, ¿sí? Y esa resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Entonces vimos esos 3 puntos, vimos cómo Jesús tiene poder sobre la muerte, ¿sí? Jesús entregó su vida cuando Él quiso. Vimos el entierro de Jesús también, cómo tiene poder sobre ese entierro, en esa sepultura que donó José de Arimatea, que pidió a Pilato para poner ahí el cuerpo de Jesús, ¿sí? Vimos también que Nicodemo fue el otro discípulo del Sanedrín, que también era de la secreta, que le ayudó. Y vimos su resurrección, el clímax de su poder, cumpliendo las profecías, porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Pues ese es el estudio que tenemos hoy. Voy a dar gracias, Señor, pues queremos darte muchísimas gracias por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, porque Él en la cruz del Calvario padeció y murió por nuestras faltas, para que nosotros no tuviéramos que pagar ese castigo que merecíamos. Gracias porque Jesús está vivo y está sentado a tu diestra y está también en el corazón de todos los que nos hemos arrepentido de nuestras faltas y nos hemos apropiado de ese sacrificio que Él ya realizó por nosotros. Y le hemos pedido también que sea nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestras vidas, Señor. No queremos únicamente que sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor, que nosotros como sus siervos queramos obedecerle en todo. Gracias, Señor, te damos. Amén.